Dice el libro de Éxodo capítulo 12, del versículo número 43 en adelante. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos llegado a este capítulo 12 donde se nos narra finalmente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, después que el Señor tuvo que aplicar 10 señales, la última de las cuales fue la muerte de los primogénitos, que al mismo tiempo estaba muy relacionada con el tema de la celebración de la Pascua. El relato ya lo vimos, ya cubrimos la narración de esa 10ª señal, la salida del pueblo de Israel. Pero ahora que ellos han salido, nos encontramos con estos versículos que acabamos de leer, en los cuales usted se pudo dar cuenta que se dan algunas normas en torno al tema de cómo la Pascua debía ser celebrada. Ahora, estas recomendaciones que hemos leído, o normas para la Pascua, se considera que es un pasaje o una porción que fue añadida no en la época de Moisés ni del Éxodo, sino en una época muy posterior. Se considera que después de la deportación a Babilonia. ¿Por qué se piensa eso? Bueno, porque en los mismos versículos que acabamos de leer, si usted lo leyó con atención, podrá ver que hay allí elementos que no se podían aplicar a Israel. Le pongo un ejemplo. El versículo 46 dice: la Pascua deberá comerse en casa.
que precisamente a partir de esta noche que se está relatando, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ellos ya no van a tener casa. Y no la tendrán durante los siguientes 40 años hasta que finalmente, bajo la dirección de Josué, ellos puedan entrar a la tierra prometida y finalmente construir casas estables, porque durante los 40 años en el desierto, ellos vivieron en tiendas de armar y desarmar, porque ellos no estaban asentados en un lugar fijo, sino que fueron 40 años de ir de un lugar a otro. Por eso se habla de los 40 años de peregrinación en el desierto. Entonces vea cómo cuando se dice que la Pascua se ha de celebrar en casa, ahí se está hablando de un momento en Israel, como le dije, que no correspondió a la época esta del Éxodo, y tampoco correspondió mucho menos al día de la salida, que es donde el pasaje se ubica, sino que esa fue una norma que se aplicó siglos después del Éxodo, pero que cuando se redactaron estos libros, hemos explicado ya que hay básicamente 4 diversas tradiciones o fuentes que se tomaron para poder hacer la redacción final de lo que hoy nosotros conocemos como el libro de Éxodo. Lo mismo sucede con Génesis, con Levítico, con Números, y también sucederá con Deuteronomio. En estos 5 libros se encuentran y se pueden identificar esos 4 relatos. Como esto ya lo he explicado otras veces y varias veces, no lo voy a hacer una vez más. Pero el hecho es que en ese proceso de redacción introdujeron este pasaje. Habiendo aclarado eso, vamos a ver entonces en qué consistían las normas. Dice el versículo 43: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Número 1, ningún extranjero podrá participar de ella. La primera norma es que terminantemente prohibido que una persona que no perteneciera al pueblo de Israel comiera la Pascua. No lo podía hacer. Es claro, ningún extranjero podrá participar de ella. ¿Por qué no podía un extranjero participar de la Pascua? Porque la Pascua se ha venido repitiendo en este capítulo 12. Es como el recordatorio que el pueblo de Israel habría de tener por el resto de los años, del día en que ellos fueron libertados de la esclavitud, cuando salieron libres de la opresión. Ellos eran los que habían tenido la experiencia de la esclavitud, la experiencia de la opresión, la experiencia del maltrato, la experiencia de los golpes. Y nadie más que ellos eran los que podían valorar esa liberación de Dios. En otras palabras, solo ellos tenían el conocimiento de la causa que le daba el valor a la Pascua. En realidad, el valor y el sentido de la Pascua no era solamente celebrar la Pascua por celebrarla. La Pascua, hermanos, no era nada más que una cena especial, ¿no?, donde se comía cordero, de acuerdo a las instrucciones que ya estudiamos también, acompañado de panes sin levadura,
y hierbas amargas. Eso era la celebración de la Pascua. Entonces, para comer cordero, ácimos y hierbas amargas, no se necesita nada más que tener hambre, ¿no? Pero eso es lo que Dios no quería, sino que lo que quería era que la Pascua tuviese un sentido. Y el sentido lo daba la vivencia que las personas habían tenido. Entonces note, es la vivencia que un pueblo ha tenido lo que le da sentido a sus celebraciones o a sus ceremonias. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar algún otro país cuando en ese país se está celebrando la fecha de la independencia, por poner un ejemplo, o alguna otra conmemoración que no sea religiosa. Cuando uno ve eso, a uno le llama la atención porque lo ve pues como una cuestión cultural de ese país. Y uno dice, bueno, qué interesante cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Le parece a uno curioso, pero para uno que es extranjero, es solamente como estar viendo eso en vitrina, ¿no? Hay un pueblo en España, no recuerdo en este momento su nombre, donde ellos tienen una celebración también una vez en el año. Es una gran solemnidad en ese pueblo de España. Y el momento solemne, fíjese qué extraño, el momento solemne de esa festividad es que agarran una cabra y se suben al campanario de la iglesia que hay en ese pueblito, una iglesia católica, que es alto el campanario, y cuando ya están arriba agarran la cabra y la tiran hacia abajo, viva. Y claro, cuando la cabra da contra el pavimento de la plaza que está frente a la iglesia, o sea, la pobre cabra ahí termina sus días, ¿no? Esa es la celebración y ese es el momento solemne de la celebración en ese pueblo. Ahora, si de casualidad ustedes se encontraran en esa población el día que hacen eso, usted dirá, bueno, qué extraño, ¿verdad? Y vienen las preguntas: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué una cabra? ¿Por qué la desbarrancan desde ahí arriba, no? ¿Y cuál es la alegría de ver una cabra quebrándose los huesos ahí abajo, no? Para uno, hermano, eso no tiene sentido o parece extraño, y aún a uno le pudiera parecer cruel, ¿no? O sea, pobre cabra, ¿qué culpa tiene, no? Porque no tenemos la vivencia de ellos. Por eso le digo, las ceremonias, las celebraciones, lo que le da sentido es la vivencia que la gente tiene de aquello que se está conmemorando. Y en esta ocasión la Pascua tenía como razón de ser la conmemoración de haber alcanzado la libertad. Por eso es que el Señor decía: ningún extranjero comerá de ella. ¿Por qué? Porque eran extranjeros, no habían tenido la vivencia. En el cristianismo nosotros también tenemos dos ceremonias. Una es el bautismo en agua, que se celebra una sola vez en la vida, y la segunda es la cena del Señor, que la podemos celebrar todas las veces que queramos. Pero en ambas lo importante no es la ceremonia. En el caso del bautismo, lo importante no es bañar a la gente. Y en el caso de la cena del Señor, lo importante tampoco es comer del pan, beber de la copa, lo cual cualquiera lo puede hacer. Lo que le da sentido a esas ceremonias es la vivencia. El bautismo, que expresa la muerte a una vida de pecado,
y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Apenas fue el domingo pasado que una hermana llegó y me dijo: hermano, fíjese que yo me bauticé, me dice, siendo jovencita, y yo realmente ni sabía. O sea, yo lo hice porque me dijeron que tenía que hacerlo, pero después de haberme bautizado yo seguí en una vida de pecado y seguí viviendo en el mundo. Y me dice: hasta ahora. Y ahora pues ella ya es una señora, calculo yo como 30, 35 años. Y me dice: hasta ahora yo he tenido la experiencia de conversión, entonces yo quiero saber si estoy bautizada o no. Y yo le dije: no, usted no está bautizada, porque bautismo no es que la mojen. Bautismo es tener una plena conciencia de lo que ya dije: muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. Cosa que ella no había experimentado. Ella nunca murió al pecado cuando hizo aquella mala bañada que le dieron. No había nacido una vida nueva. Pero hoy ella me dice: hoy sí, yo he conocido al Señor, hoy entiendo el evangelio, hoy me estoy congregando. Entonces yo le dije: bueno, hoy es el momento cuando debe bautizarse, porque ahora usted ya tiene conciencia de lo que está haciendo. Y ella contenta me dijo: bueno, ¿y con quién tengo que hablar para bautizarme? Ahí le dije: vaya allá atrás, y ahí está el hermano que le va a atender. Se va a bautizar la próxima vez que haya bautismos. Ahora, ese es el elemento que lo que le da sentido es la vivencia. El bautismo vale la pena si vivimos la muerte al pecado y la resurrección. La cena del Señor vale la pena cuando lo hacemos en memoria de Él, cuando en verdad nos hemos apropiado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que ningún extranjero debería bautizarse en agua. Ningún extranjero debería participar de la cena del Señor. Y digo extranjero no en el sentido de nacionalidad, sino en el sentido de que una persona ajena al arrepentimiento y al nuevo nacimiento no debería bautizarse en agua. Una persona ajena al sacrificio de Cristo, su significado y la apropiación personal por la fe de esos beneficios, no debería participar de la cena del Señor, porque es la vivencia de las verdades lo que le da sentido a la ceremonia. No sé si me he dado a explicar. Bien, entonces pasemos al siguiente versículo 44. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Por eso le digo, el pasaje no pertenece a la época del Éxodo, porque si ahí Israel está saliendo de la esclavitud, ellos no tenían esclavos. Lo llegarán a tener mucho más adelante, cuando entren en la tierra prometida. Por eso es que le digo, este pasaje es posterior, pero lo insertaron acá. Les está diciendo que cuando ellos ya compraban esclavos, estos esclavos normalmente eran extranjeros. Los judíos podían tener esclavos que también eran otros judíos, otros israelitas, pero la misma ley de Moisés decía que si el esclavo era otro israelita, solo podía hacerlo por un tiempo corto y luego había que darle la libertad. ¿Por qué? Porque todo Israel había sido esclavo en Egipto y el Señor a todos los había libertado. Por lo tanto, no era posible que, habiendo todos entendido que la voluntad de Dios era librarlos de la opresión y de la esclavitud, ahora se estuvieran oprimiendo entre ellos mismos. Por eso es que los esclavos normalmente eran extranjeros, pero los esclavos eran propiedad del israelita que los compraba y vivía con ellos, y llegaban a ser como parte de la familia.
El Señor decía, bueno, si son esclavos que han comprado por precio, aunque sean extranjeros, ellos sí podrán participar de la Pascua, con una condición: siempre y cuando los haya circuncidado antes. Recuerde que la circuncisión lo estudiamos en Génesis hace ya algunos años, ¿verdad? Pero si usted ya estaba en la iglesia, se recordará, ¿no?, que la circuncisión fue un pacto entre Dios y Abraham. Entonces, circuncidarse significaba que ellos estaban conscientes de ese Dios de Abraham y conscientes que por medio de la resurrección ellos llegaban a ser parte del pueblo de la promesa, y por lo tanto era necesaria la circuncisión como una condición para poder participar de la Pascua. Entonces, vea cómo el Señor está abriendo la puerta, porque esta es la enseñanza del pasaje, y se la voy a decir ya de una vez mejor. Lo que Dios quiere enseñar a través de este pasaje es que Él es un Dios de puertas abiertas, y que los beneficios y las bendiciones de Dios son para todos. El pueblo de Dios puede ser formado por todos los que lo deseen. En otras palabras, todo el que quiera puede venir y ser pueblo de Dios, porque es lo que el Señor está haciendo ahí. Está abriendo espacios. Ya llegó el tema de los esclavos, y Él ha dicho, como los esclavos vivían con ellos, los esclavos conocían las historias de Abraham, del Éxodo, de Moisés, etcétera. Ellos podían desear participar de la Pascua. Entonces Dios dijo, bueno, sí, aunque sean extranjeros, se les debe permitir, pero tienen que circuncidarse. 45. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. ¿Por qué el trabajador temporal no podía participar de la Pascua? Por eso, porque era temporal. Eso lo iba de pasada. Quizá llegaba para trabajar durante la cosecha, vendía su mano de obra, o quizás se quedaba trabajando un año, y él veía como el primer día del año los judíos celebraban la Pascua. Él podía sentir deseos de hacerlo y decir, bueno, yo quiero participar de la Pascua. Pero el Señor decía, no. ¿Por qué no? Porque él era solo un trabajador temporal. ¿Y qué tiene? Lo que tiene es lo que ya dijimos, que no tenían la vivencia, porque ellos iban de pasada allí. Igual que en nuestras iglesias hay muchas personas que andan solo de pasada. ¿Cuántos están de pasada acá? Bueno, qué bueno que está poniendo atención, ¿verdad? Porque algún distraído amén hubiera dicho, ¿no? Pero es cierto, hermanos, tenemos mucha gente que va de pasada. Tenemos muchos turistas del evangelio. Todos hemos conocido, ¿verdad?, turistas que les recordamos cuando vinieron de turismo a nuestras iglesias. Y si usted se pone a pensar, todas aquellas personas que en algún momento estuvieron en la iglesia y hoy ya no están, fueron visitantes temporales que pudo ser un año, 2 años, 3 años, o meses, o semanas, o días. Pero fueron turistas. Ellos no tenían arraigo dentro de la fe, no llegaron a tener una verdadera identificación, y como no la tienen, entonces el Señor dice, no, para ellos no.
Esa es la gente que siempre se siente ajena dentro de la iglesia. ¿Cómo se siente usted acá? ¿Se siente ajeno, extraño, como cuando usted va a otro país? O no a otro país necesariamente, va a otro pueblo, va a algún pueblito. Pero usted llega allí y usted dice, estas son las costumbres, esto es lo que la gente hace acá. Pero usted sabe que va a estar allí el fin de semana y después se va. Usted solo llega a ver, a conocer gente, pero usted sabe que quizás pasarán años antes de que usted vuelva allí o nunca va a volver ya. Usted no tiene un arraigo con esa gente. Pero el Señor quiere que nosotros verdaderamente tengamos arraigo. ¿Siente usted que ya ha hecho raíces, hermano, en la congregación? ¿Siente que está en su casa o siente que va de pasada? ¿Se siente como en casa o todavía no? ¿O siente que es como un visitante que ha venido a ver, que no entiende mucho? ¿Qué es eso que están hablando? Que hablan de líderes, de células, de supervisores. Y dice, yo no sé de qué están hablando. Así se siente todo confundido. O siente que la silla hasta ya tiene la forma de su cuerpo. Cuando usted se sienta, ya la modeló. Entonces vivimos las verdaderas experiencias con Dios cuando no somos temporales, sino que permanentes. Ve ahora el versículo 46. La Pascua deberá comerse en casa, y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Vea qué ceremonia más extraña. Porque extraña en el siguiente sentido: que todas las fiestas, digamos así, en Israel eran públicas y eran colectivas. Igual, hermano, que nosotros hoy en día. La Santa Cena es colectiva, se hace en la congregación. Los bautismos en agua son también comunitarios, colectivos, no es en privado. Cuando hay un aniversario, por ejemplo, de el ministerio radial, que ahora pues llega hasta hacer televisión, que por cierto, a mediados de julio, creo que es 15 de julio, le invito desde ya a celebrar el aniversario de la radio aquí en la iglesia, ¿no? Pero note, es una celebración colectiva. Para celebrar, salimos de nuestras casas para venir acá. Pero en el caso de la Pascua era lo contrario. La gente estaba encerrada en sus casas. ¿Por qué es extraño? Es porque como que si yo le dijera un día, hermanos, el domingo es el aniversario de la radio, así que nadie venga, sino que todos quédense en su casa celebrando. Usted va a decir, uy, pero qué triste. Y tenía que ser por familia. Solo que fuera una familia muy pequeña, podía invitar a otras personas. Pero recuerda, las instrucciones ya las hemos estudiado, que era un cordero por familia. Así era la Pascua. Y dice, y ningún pedazo de carne del cordero pascual podía sacarse fuera. Y añade siempre el versículo 46, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. ¿Por qué no se le podía romper ningún hueso al cordero pascual? Porque se le consideraba sagrado. Y por lo tanto se manejaba con respeto. Y un respeto era el que se expresaba cuando se tenía el cuidado de no romperle ningún hueso. Claro, el animal ya estaba muerto, ya estaba asado. Y no era porque si le iba a doler o no le iba a doler y que le iba a andar doliendo, si ya estaba hasta cocinado el cordero. Pero era el respeto a
que era el cordero sacrificado por el cual el ángel de destrucción aquella noche pasó sin hacerle daño a los hijos de Israel y de Abraham. Esa es la razón por la cual el pasaje también se le aplica al Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Dice que los soldados llegaron para romperle las piernas al primer ladrón, al segundo ladrón, pero cuando llegaron a Jesús no se las rompieron porque vieron que ya estaba muerto. Así, dice el Evangelio de Juan, se cumplió la escritura que dice: ningún hueso le será roto. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Aquí en Éxodo 12:46, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado, por respeto. Y por eso es que al Señor Jesús no le rompieron ningún hueso, porque Él era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del cual el Cordero Pascual solo había sido una figura. Versículo 47: toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. O sea, no era si quería o no quería. Todos, dice el Señor, deben hacerlo. ¿Por qué? Porque todos deberían tener en memoria la liberación que Dios les había dado. Por eso también nosotros todos debemos ser bautizados en agua. Todos debemos participar de la cena del Señor. Hay gente que le huye a la cena del Señor y dicen: el domingo habrá Santa Cena en el horario de tal hora. Pues no llego, dice la gente. Porque dice, para participar de la cena del Señor, la Biblia dice que tenemos que juzgarnos. Sí, eso dice que tenemos que juzgarnos, no dice que no tenemos que ir, no dice que tenemos que zafarnos, sino que lo que dice es: cada uno júzguese. Y al juzgarse, lo que usted encontrará es que hay cosas que confesar. No va a suceder el caso de alguien que diga: bueno, yo me juzgué y resulta que soy un santo lindo, así que puedo participar de la cena del Señor. El que llega a esa conclusión es que no se juzgó bien. Todavía no ha juzgado ese orgullo que lo lleva a decir esas cosas. Pero el que lo hace honestamente, identifica y dice: en verdad yo no soy digno, pero creo que la sangre del Hijo de Dios me puede perdonar y me puede limpiar. Pide perdón, confiesa, se reconcilia, y al reconciliarse, dice Pablo: coma así del pan y beba de la copa. Porque allí se le está dando el respeto al Cordero sacrificado. Versículo 48: todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Aquí llegamos ya al corazón, hermanos, del pasaje y de la enseñanza. En este mismo capítulo 12 de Éxodo, volvamos al versículo 38 que estudiamos en la última ocasión. Dice el versículo 38: con ellos, es decir, con el pueblo de Israel, salió también gente de toda la Haya. Y eso yo se lo expliqué en la última ocasión. En el Éxodo no solamente salieron israelitas de Egipto, sino que también salieron de otras nacionalidades. Ahí van de otros pueblos.
Ahí dice que gente de toda la Haya, y la Reina Valera dice multitudes, se sumaron al pueblo de Israel. Por eso en la ocasión última yo le explicaba que esa idea que nosotros tenemos, que todos los israelitas son descendientes de Abraham, no es cierto. Ni siquiera descendientes de Israel. Hay descendientes de Israel y de Abraham, por supuesto, pero también hubo personas, hubo heteos que se sumaron y fueron contados como pueblo de Israel. Entonces, esta gente eran extranjeros. Pero fíjese, por eso yo le decía, la invitación es para todos, la Pascua es para todos, la puerta está abierta. Porque dice el 48, todo extranjero que viva entre ustedes. En el 45 dijo, ningún extranjero podrá participar de la Pascua. Pero eso está hablando de extranjeros que llegaban de visita a Israel. Hoy está hablando de los extranjeros que vivían con ellos. Todo extranjero que vive entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, es decir, el que quiera ser parte del pueblo de Dios, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Es decir, se le iba a tomar como que si fuera israelita de nacimiento, aunque no lo era, por circuncidarse y por participar de la Pascua. Por eso es que uno ve en la Biblia cómo se van añadiendo personas al pueblo de Israel sin ser israelitas, como Rahab, que no solo entró ella, entró toda su familia, y toda esa familia tuvieron que circuncidarse para participar de la Pascua. Como Ruth, que era una moabita, ella no era descendiente de Israel, pero se casa con Booz, tienen un hijo que llegará a convertirse en el abuelo del rey David, y él fue circuncidado. Y aunque no era hebreo de hebreos, sino que era hebreo de un hebreo con una moabita, se tomó como pueblo de Dios. Tan pueblo de Dios que de allí nació David. David, podríamos decir, él no era de sangre pura. O sea, un descendiente puro de Abraham no lo era. Porque el abuelo de David, su mamá era moabita. Bueno, y muchos ejemplos más. Pero así se fue formando el pueblo de Israel, con personas de diversas naciones. Y entonces, ¿qué era lo que tenían en común? Lo que tenían en común era la fe, que se circuncidaban y que participaban de la Pascua. Entonces, ¿qué significa esto? Que Israel no era un grupo cerrado de personas, donde decían, el que no sea israelita, fuera. No. Al contrario, eres extranjero, quieres ser parte nuestra, entonces solo debes circuncidarte junto con los tuyos y puedes participar de la Pascua y seremos hermanos. Era un pueblo abierto a recibir a otros. Así ideó Dios a su pueblo. Él quería que más y más personas vinieran a ser parte de su pueblo y participantes, consecuentemente, de las promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero luego Israel perdió esa idea de Dios de ser un pueblo abierto y se convirtió en un pueblo cerrado. Y por eso usted puede leer en libros como Esdras, Nehemías, en donde incluso a los israelitas que se habían casado con mujeres extranjeras se les obligó
a echarlas, a despedirlas. Y no solo eso, que se fueran con los hijos. Entonces note, ahí es ahora todo lo opuesto, todo cerrado. Y dice, fuera con el que no es israelita. Pero mire, si es que yo estoy casada con un israelita, fuera. Pero mire que yo tengo ya un hijo, soy filistea, pero tengo un hijo con un israelita. Ah, sí, pues llévate a tu hijo también, fuera. Así era. O sea, lo contrario del deseo de Dios, cerrado. Y el caso extremo, hermanos, es el libro de Jonás. Jonás es un libro que fue escrito precisamente en esa discusión, porque esto que estoy hablando, hermanos, fue un tema de discusión teológica dentro de Israel. Si ellos debían ser abiertos a los otros pueblos o ser cerrados. Pero ¿qué pasa en el caso de Jonás? Jonás no solo estaba cerrado a que otros llegaran a ser parte de Israel, sino que incluso estaba cerrado a la idea que Dios pudiese tener un trato con los ninivitas. Y Dios lo tuvo. Y Jonás se enojó por eso, porque él dijo, Dios es Dios solamente de nosotros, no de los ninivitas. Pero Dios estaba demostrando que Él es Dios de Israel, de los ninivitas, de los filisteos, de los cananeos, de los moabitas, de los salvadoreños, de los chinos, de los argentinos y de todo cuanto existe en el mundo. Así es. Y finalmente, cuando aparece el Señor Jesucristo, Él viene a reafirmar esto, que el llamado es para todos los pueblos. Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. El Señor dijo en el evangelio de Juan, estoy aquí tratando con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego dijo, también tengo otras ovejas. Y ahí está hablando de los que ya no eran israelitas, eran otros pueblos. Esas ovejas también me conviene traer. Y entre esas otras ovejitas, ahí vamos nosotros también de metidos. Y luego Pablo termina de remachar en su carta a los romanos, cuando dice que las ramas naturales que eran los israelitas, dice, fueron desgajadas. Y en su lugar el Señor injertó olivo silvestre. Ahí estamos los pueblos que no éramos Israel, pero injertados en el tronco del olivo verdadero, que es el Señor Jesús. Entonces, el deseo de Dios es que ahora vengan todos, vengan todos. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que tener el corazón de Dios y no cerrarnos a las personas, sino que siempre decirles, vengan todos, vengan todos. Eres extranjero, ven. Que eres fumador, ven. Que eres ladrón, ven. Pero no nos vayas a quitar la cartera, pero ven. Dios era un Dios de brazos abiertos. Nosotros también debemos ser una iglesia de brazos abiertos, con el deseo de querer recibir a todos aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios. Termina en el 49, la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva con ustedes. Fíjese qué tremendo. Bueno, de paso quiero decirle que en este versículo 49 que acabo de leer, ahí es donde por primera vez en la Biblia aparece la palabra ley. Ahí usted la puede encontrar. Es la primera vez que se menciona. Y se va a continuar mencionando mucho de aquí en adelante. Pero dice que hay una misma ley para el extranjero como el nativo, es decir, el que es israelita de pura cepa. Pero dice el Señor, es la misma ley. Entonces, lo que Él está diciendo es, son iguales. No hay diferencia. No hay superioridad de uno sobre el otro. Es la misma ley.
si viven juntos, es igual. Entonces, no somos mejores que otros, somos iguales. El único mejor es el Señor Jesucristo. Y el pasaje termina con el versículo 50. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Pero continuamos, ¿no? Que cumplir al pie de la letra solo era posible si se cumplían las condiciones de tener casa, de tener esclavos. Es decir, eso se cumplió, pero posteriormente, aunque en el versículo 51 vea usted cómo tratan de amarrar el texto al momento que se está viviendo. Y dice el 51, ese mismo día, haciendo entender que es el día cuando Israel cumplió todo lo que Moisés y Aarón enseñaron, ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Entonces, trata de, usted lo puede notar, ¿verdad? Es bien forzado, ¿verdad? Quiere forzarlo, como que todo eso se cumplió la noche cuando el Señor lo sacó de Egipto. Pero ya vimos que no era posible que eso sucediera en ese momento, porque no estaban las condiciones. Y cuando dice que lo sacó escuadrón por escuadrón, ese es un término militar, pero Israel no tenía ejército. No tenía ejército, porque eran esclavos. Ellos van a tener que formar un ejército muy primitivo en el camino, porque van a encontrar pueblos que los van a atacar y ellos tienen que defenderse. Pero recuerde que en los primeros capítulos de Éxodo estudiamos acerca de la educación que Moisés recibió y dijimos que una de las cosas en las cuales los egipcios se esforzaban en educar al príncipe era en el arte de la guerra, en estrategia militar. Entonces Moisés era un estratega militar, entonces él es el que prepara el ejército básico o primitivo que Israel tuvo y que va a vencer a sus enemigos, y que luego ese ejército continuará evolucionando y perfeccionándose pues a medida que el tiempo va pasando. Pero eso es posterior. En este momento no tienen ejército. Aunque es un término militar que dice que salieron escuadrón por escuadrón, lo que quiere decir es que la salida de Egipto, de Israel, fue ordenada. No fue un desparpajo donde dijeron: vámonos, sálvese quien pueda antes que los egipcios se arrepientan y nos amarren. No, no fue así. Ellos salieron ordenadamente, en orden, como un ejército, porque así son las cosas de Dios. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Entonces, no era, hermanos, asunto de un desparpajo, un desorden, una gritalera a la salida. No. Ellos salieron con firmeza, en orden y con seguridad, sabiendo que el Dios del cielo en verdad había obrado y su libertad era completamente cierta. Ahora yo quiero finalizar hablando a los amigos que todavía no han recibido a Cristo, pero que están acá. Si usted ha llegado a comprender la importancia de ser parte del pueblo de Dios para tener las vivencias que nos permiten ser parte del pueblo de Dios. Sí, la iglesia hoy más que nunca es un pueblo de brazos abiertos, como ahí era de brazos abiertos, pero se necesitaba que fueran circuncidados. La circuncisión ahora, como dice Pablo, ya no es la que se hace en el cuerpo, sino la que se hace en el corazón. Y eso viene por medio del arrepentimiento y la conversión a Cristo.
Por lo tanto, los amigos y amigas que todavía no tienen al Señor, hoy usted puede entregarse a Él, arrepentirse de sus pecados, y entonces su corazón espiritual será circuncidado espiritualmente y podrá ser parte integral del pueblo de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero insistir en esta invitación para aquellas personas, amigos o amigas que necesitan venir para creer en el buen Salvador. Yo quiero animarle que ahí en el lugar donde usted está pueda recibir al buen Salvador, y para hacerlo yo le invito para que usted pueda creer en el Hijo de Dios. Si hay alguna persona que por primera vez necesita entregarse al buen Salvador, quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie. Y la idea de ponerse en pie es para que nosotros sepamos que hay alguna persona y así orar por usted. Así que todos aquellos que necesitan venir al Hijo de Dios para ser parte del pueblo que Él ha redimido, póngase en pie en este momento. Queremos orar. Venga con toda confianza. Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es cuando el Señor Jesús le está llamando. Venga, póngase en pie y queremos orar por usted. La gracia del Señor le alcanzará y hará de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. Su vida ha de ser transformada. Muy bien, aquí hay un hombre que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios, póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita venir? Le animo, póngase en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar para creer en el Señor? Póngase en pie. Quiero ganar tiempo e invitar, si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor. Si usted lo hará el día de hoy, necesita reconciliarse, póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita, hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse? Póngase en pie. Pero también, si usted es un amigo que es primera vez que quiere venir a Cristo, póngase en pie. Pasen entonces los hermanos que se van a reconciliar, los amigos que por primera vez recibirán al Señor. Venga, queremos orar. Hoy es su momento. Voy a hacer la oración en este momento, pero hago un último llamado. Si hay alguien más que por primera vez necesita venir para creer al Señor, puede ponerse en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguien? Y este es el último llamado que he hecho. Vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito también para que pueda recibir al Señor Jesús ahí en su hogar. Únase con nosotros en esta oración para que así seamos familia de Dios. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, por aquellos que a través de la televisión también están sumándose a esta oración, los oyentes de la radio, aquellos, Padre, que a través de diversos medios están entregándose a ti. Yo te pido, Padre, que les perdone, les des vida nueva,
Y ayúdanos para que como pueblo tuyo, como iglesia tuya, siempre mantengamos nuestros brazos abiertos para recibir a todos los que tienen hambre, sed de justicia, de la manera que tú recibiste a los extranjeros, personas de toda laya, los tomaste como tus hijos. Ayúdanos a nosotros a tomarlos también como nuestros hermanos, sea de la categoría que sean. Permítenos, Padre, que sea así hoy y siempre, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén.